Muy bien. Muy buenos días para todos los participantes a esta actividad correspondiente a uno de los seminarios web que pues estamos organizando pues en diferentes semanas. En el día de hoy pues nos corresponde el tema previsto: eficiencia y caída de presión en conductos. Y pues estos seminarios web se están desarrollando a través del software Automation Studio, que es desarrollado por la compañía Famic Technologies. Para el día de hoy nos acompaña y va a ser el presentador el ingeniero Alejandro Cló, nuestro distribuidor del producto para Perú, y pues es el que va a continuar con la actividad durante la siguiente hora. Muchas gracias y los dejo entonces con el ingeniero Alejandro Cló. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Mi nombre es Alejandro Cló, trabajo para la empresa Axatec. Somos distribuidores representantes del software Automation Studio para Perú, tanto en su versión educacional como en su versión profesional. Hoy día vamos a hacer una presentación sobre la eficiencia y la caída de presión en conductos, usando el software Automation Studio. Bueno, la metodología que vamos a usar para esta presentación, vamos a usar ejemplos de aplicación, y si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas a través del chat, y también al final vamos a dejar un espacio para abrir los micrófonos si es que quieren hacer una participación, unas consultas en voz. El cálculo de pérdidas o caída de presión en tuberías es un cálculo tedioso y muy propenso a errores. Vamos a ver cómo se hace de manera rápida y segura con el software de diseño y simulación Automation Studio, ¿no? En este seminario web vamos a presentar las tecnologías y herramientas disponibles en Automation Studio y las vamos a comparar para poder analizar las pérdidas energéticas de distintas configuraciones de tuberías, de conductos, ¿no? Principalmente de 3 componentes, que son los conductos. Vamos a ver qué pasa si cambiamos el material de una tubería, o en vez de una tubería escogemos una manguera. Vamos a ver qué sucede si ponemos distintas longitudes o distintos diámetros de conducto. Asimismo, conectores, vamos a analizar las pérdidas o caída de presión si es que añadimos más conectores en la línea, como codos, reducciones, ampliaciones, y asimismo con las válvulas. Bueno, entonces la agenda para el día de hoy es: primero, vamos a revisar brevemente cuáles son las fórmulas que gobiernan el comportamiento de estos conductos, ¿no? Tanto el de la manera del cálculo tradicional como cómo se hace el cálculo con Automation Studio. Luego vamos a la parte práctica y vamos a ver un módulo didáctico virtual, ¿no? Es un módulo didáctico físico que pues se ha hecho su gemelo virtual. Esto pues muy en boga ahora con la enseñanza virtual debido a la pandemia, ¿no? Después vamos a ver un caso real, un caso de una chata, un ganguil, que hizo el CIMA para el canal de Panamá, ¿no? Entonces, sabiendo el flujo necesario para la aplicación, sabemos que es un sistema hidráulico que tiene tal flujo en galones por minuto, litros por minuto, ¿no? ¿Qué diámetro de tubo debo escoger? ¿No? ¿Cuál es el diseño más económico? Y el balance entre pues las pérdidas de energía y la inversión de capital, ¿no? O sea, yo puedo escoger una tubería muy grande y hay bien poca caída de presión, pero me cuesta más. Entonces, también puedo escoger una tubería muy pequeña y mi inversión de capital, comprar la tubería es barato, pero hay demasiada pérdida de energía. Después, teniendo ya el diámetro seleccionado, vamos a ver pues cuál es la caída de presión en toda la longitud. Vamos a ver cuál es la caída de presión en los conectores. Y pues bueno, vamos a luego finalizar haciendo un resumen y conclusiones de lo que hemos revisado en este seminario web. El cálculo tradicional de la caída de presión se hace principalmente con estas dos formulitas. Una es para los tubos rectos, ¿no? Hay una caída de presión que depende de la longitud del conducto, depende de la gravedad específica
¿no? Y depende también, la grave específica es digamos, dependiendo del fluido, ¿no? No es lo mismo que sea aceite, agua o gasolina, digamos. Y después también un factor, que es la caída de presión por pie. Hay tablas que uno puede encontrar de algunos fabricantes de componentes o, ¿no? Qué sé yo, donde están estos factores, estos coeficientes, digamos, ¿no? Y del mismo modo en los conectores, esta es la fórmula que se usa para calcular la caída de presión, tiene un coeficiente adimensional de caída de presión, depende también de la densidad del fluido, en función de la temperatura, y de la velocidad del fluido. Todo eso entra a tallar. Igual este coeficiente, hay que buscar tablas de donde hayan coeficientes, por ejemplo acá hay una, ¿no? La ventaja del Automation Studio, ahorita vamos a pasar al software, es que todas estas tablas y de todos estos coeficientes ya están en el software, ¿no? Entonces, a veces acá hay limitaciones y uno tiene que más o menos, como no tienes la tabla de todos los componentes, adivinar un poco. En Automation Studio es muy completo en cuanto a las tablas de estos coeficientes. Entonces, vamos a cambiar al software. Ok, este es Automation Studio. Un segundito, por favor. Cuando uno abre Automation Studio, lo que tiene un segundito, por favor. Está abriendo una hoja nueva. Lo que tiene es esto. Esta es la interfase del Automation Studio, ¿no? Se tiene, perdón, un segundito por acá, ya. Ok. Esta es la interfase de Automation Studio. Se tiene una hoja en blanco, se tiene arriba los menús y a los costados también algunos otros componentes o menús que se pueden poner. El Automation Studio se basa principalmente en bibliotecas de componentes. Tenemos acá al lado izquierdo la biblioteca de componentes, por ejemplo, de hidráulica, de neumática, de la parte eléctrica, etcétera, ¿no? Donde uno entra y hay componentes. El principio de cómo se diseña en Automation Studio es agarrar los componentes, arrastrarlos al plano, ¿no? Y luego configurarlos. Se hace doble clic y se configura. Por ejemplo, esta es una bomba hidráulica de caudal fijo, ¿no? Que tiene esas características técnicas. Es de 100 centímetros, su desplazamiento es de 100 centímetros cúbicos por revolución, ¿no? Acá está a 1200 RPM, ¿no? Por lo tanto, da 120 litros por minuto, etcétera, ¿no? Y así de esa manera muy sencilla. Un segundo, por favor, que esto está lento. Disculpen, ahí está. Ok. Entonces, de la misma manera se podría arrastrar tal vez un tanque, un reservorio, y simplemente con una línea hacer la conexión. ¿Ya? Lo que vamos a estudiar hoy día son las líneas. Todas estas líneas, así como los componentes, son configurables. Se hace un doble clic y se puede ver qué tipo de línea es. En este caso, tenemos una tubería de acero con diámetro nominal 20, ¿no? O sea, aproximadamente 3/4 de pulgada, ¿no? Diámetro interior 20 milímetros, ¿no? Se puede escoger una de 25, que es como una pulgada, ¿no?
y se puede configurar. Se puede configurar también la longitud. En este caso es una tubería de 100 milímetros, 10 centímetros, pero podríamos poner tal vez una tubería de 10 metros, ¿no? Entonces pueden ver ahí, pues, ¿no? Esto es una tubería de acero de N25 por 10 metros, ¿no? Ok, lo que vamos a presentar hoy día son dos proyectos. Para ahorrar tiempo, porque tenemos limitación de 1 hora para este seminario, ya he hecho previamente los circuitos. Vamos a ver primero este ejemplo. Este ejemplo es un módulo didáctico real. Vamos a hacerle un poco. Acá lo pueden ver, es un módulo didáctico real. Y acá está el esquema en Automation Studio, ¿no? Se puede hacer un gemelo virtual, ¿no? Si alguno de ustedes está en instituciones educativas, podrían replicar los módulos didácticos físicos que tienen en sus instituciones para que los alumnos puedan hacer las prácticas de manera virtual con el software, ¿no? Muy útil para la enseñanza. Y luego vamos a ver otro proyecto. Es este, como le decía, es un proyecto real. Este es un proyecto de unas barcazas que fabricó el CIMA, ¿no? Y el proyecto consistía en conectar las tuberías de la unidad de potencia, que está en la parte de atrás, en la popa, hacia los cilindros actuadores, que hay uno en la proa y otro en la popa también, ¿no? Entonces, digamos, hay más o menos 60 metros de separación entre la unidad de poder y el actuador, que es el cilindro, ¿no? Esta es una barcaza de casco abierto que se abre y se cierra, ¿no? Vamos a ver con más detalles. Y vamos a analizar con Automation Studio, como les dije, cómo seleccionar el diámetro adecuado y luego evaluar cuáles son las caídas de presión. Lo primero que quiero hacer antes de entrar a estos detalles es mostrarles un par de herramientas que tiene el Automation Studio. La herramienta que quiero mostrarles es el calculador o el módulo de cálculo y de ecuaciones. Este calculador tiene un capítulo de todo lo que es tuberías y conexiones. Entonces, por ejemplo, para una línea hidráulica, ¿no? Ustedes pueden, con distintos parámetros, poder calcular las caídas de presión, los diámetros, etcétera, ¿no? Entonces, yo me mostré unas ecuaciones en la presentación. Esas ecuaciones están acá y son las que usa el software Automation Studio para hacer sus cálculos, ¿no? Por ejemplo, la fórmula de la viscosidad cinemática, la fórmula de la velocidad de un fluido en la línea dependiendo del flujo y del diámetro, la ecuación de Reynolds, que dice si un fluido está en régimen turbulento o fluido laminar. Ahí ya que está la fórmula de caída de presión, ¿no? Que la caída de presión en un conducto, en una tubería, manguera, pues depende de la longitud, del diámetro interno, de la densidad del fluido, de la velocidad a la cual está yendo el fluido o el flujo, ¿no? Y finalmente de un coeficiente, que el coeficiente va a depender de qué tubería o qué conducto estamos usando, ¿no? Bueno, algunas ecuaciones adicionales por ahí, dependiendo de si es la potencia consumida, si es régimen turbulento o régimen laminar, etc. ¿Ya? Del mismo modo, tenemos esta herramienta de cálculo para los filtros y para las conexiones, los fittings, ¿no? Las
ecuaciones que gobiernan la caída de presión o la pérdida de energía a través de los conectores, puede ser una T, un CO, una ampliación, reducción, etcétera, son estas, ¿no? Ya vimos la fórmula de la velocidad en la tubería, pero acá está la de la caída de presión, ¿no? La caída de presión en un conector es una función o depende de la velocidad del fluido, de la densidad del fluido y un coeficiente KL, ¿no? Este coeficiente, que está acá, vamos a ver un segundito, acá está. Automation Studio ya tiene precargadas las tablas de los coeficientes de distintos componentes. Por ejemplo, codos. Acá hay codos de 90 grados con distintos diámetros, ¿no? La relación entre el radio de curvatura y el diámetro, ¿no? Podemos ver acá, esto puede ser un codo suave, puede ser un codo más agudo, más cerrado, y van a tener distintos coeficientes dependiendo después de estas relaciones, ¿no? Podemos ver más adelante codos con otros ángulos, ¿no? Como de 45 grados, etcétera, y de distintas medidas, ¿no? Del mismo modo, pues están los coeficientes para las T's, ¿no? Distintos tipos de T's o Y's. Para entradas y para válvulas, ¿no? Como por ejemplo la válvula de globo, la válvula angular, la válvula compuerta, de distintos diámetros también, ¿no? Acá podemos ver pues cuáles tienen mayor caída de presión o un coeficiente más alto que otros, ¿no? Por ejemplo, esta válvula compuerta totalmente abierta tiene un coeficiente solamente de 0.15, cuando pues una válvula globo tiene un coeficiente de 10. Quiere decir que una válvula globo va a tener más caída de presión en un circuito que una válvula de compuerta totalmente abierta, ¿no? Ok, entonces este software es súper útil. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo con números reales cuando veamos el caso de las barcazas del CIMA para el Canal de Panamá. Entonces, si me permiten, voy a regresar al proyecto del módulo didáctico. Ok, entonces acá en este esquema vamos a ver qué cosa sucede con distintas realidades o distintos ejemplos. Vamos a hacer un zoom para verlo un poco más de cerca. Ahí estamos. ¿Ya? Este circuito, ¿de qué consta? Consta de, primero, una bomba, ¿no? Que toma aceite del reservorio y lo hace pasar por una serie de tuberías distintas. Y vamos a hacer la prueba, ¿no? Y tiene, por supuesto, su válvula de alivio. Esto está preconfigurado, si quieren les puedo mostrar algo. Es una bomba hidráulica de 100 centímetros cúbicos por revolución a 1200 RPM, más o menos da 30 galones por minuto. Otra herramienta muy práctica del Automation Studio es la conversión de unidades, que siempre cuando uno hace los cálculos de manera tradicional es bien engorroso y propenso a errores si no estás usando las unidades correctas, sistema internacional, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo convertimos rápidamente a litros por minuto, ¿no? Son 120 litros por minuto o 31.7 galones por minuto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, esta tubería. Vamos a darle doble clic. Y podemos ver que esta es una tubería de N25 de acero, diámetro nominal 25, o 1 pulgada aproximadamente de acero, ¿no? En este caso tiene una longitud de 10 centímetros. ¿Ya? Pero lo que realmente vamos a analizar son las tuberías que están acá al medio.
En este primer caso, acá en la parte de arriba, tenemos una tubería de 0.8 metros con manguera, perdón, no es manguera, sino, no tubería, sino manguera, es una manguera SAE 100R1 de 1 pulgada. Acá en esta segunda línea tenemos, pues, una manguera SAE 100R14, ¿no? Manguera con tubo de teflón para alta temperatura, de 3 octavos, ¿no? Y 1.8 metros. Vamos a ver qué pasa cuando reducimos el diámetro y ampliamos la longitud. ¿Ya? Después acá vemos una línea que tiene componentes, conectores en el medio. Acá vemos otra que tiene una válvula y vamos a ver cómo se va comportando la presión a medida que abrimos o cerramos la válvula, ¿no? Y por acá abajo tenemos pues una configuración con varios codos, T's, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, cómo se comporta la caída de presión en estos casos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a simular. Hay que se entra acá en la pestaña simulación y se pone play. Entonces, vamos a abrir primero esto para hacer que pase el fluido y acá también para que salga, pero todavía no pasa fluido porque están las válvulas cerradas. Acá ven las líneas de colores, ¿no? El color representa, se puede configurar para que represente presión o represente flujo. A mí particularmente en mis diseños, cuando recién lo estoy armando, me gusta simular flujo para ver por dónde se está yendo el recorrido del aceite, ¿no? Y después me gusta cambiarlo a líneas de presión, a colores de presión, donde cada color distinto esquematiza un nivel de presión distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el verde claro significa que no hay presión, o es un rango de presión muy baja, no hay presión, y el rojo, pues, es otro rango de presión. Perfecto, entonces vamos a abrir la primera línea. Vamos a hacer un zoom un ratito, vamos a bajar esto. Correcto. Esta tubería, o este conducto, tiene 0.8 metros, 80 centímetros, y tenemos pues una manguera SAE 100R1 AT de 1 pulgada. Acá vemos que la caída de presión no es mucha, ¿no? La presión acá es 17.6 y acá es 16.5, o sea, tenemos la caída de presión de 1 PSI, ¿no? Esto, digamos, no es mucho. ¿Qué pasa si ponemos una manguera más pequeña, de 3 octavos de pulgada, diámetro interior, y más larga, de 1.8 metros? Cerramos la válvula acá, prendemos acá, y vamos a ver que la diferencia de presión es mucho mayor. Tenemos 14 PSI acá y acá 170 y, digamos, si fuera 175 y 15, estamos hablando de 360 PSI más o menos de la caída de presión, ¿no? ¿Y qué pasa si lo cambiamos? Miren, algo bien interesante que se puede hacer en el Software Automation Studio que no se puede hacer en un módulo didáctico real. Vamos a detener la simulación. Vamos a configurar esta tubería manguera. ¿Qué pasa si le ponemos a esta misma que tiene 1 pulgada? ¿Qué pasa si ponemos una manguera no de 0.8 metros, sino de 80 metros? Eso no se puede hacer en un módulo real, ¿no? Y simulamos. Hay que abrir las válvulas, ¿no? Miren la diferencia, ahora tiene una caída de presión de 128 menos 15, más o menos 113 PSI, ¿no? Antes era menos de un PSI, ¿no? Entonces, acá se puede analizar el comportamiento, pues, que con el aumento de la longitud, pues va a caer bastante la presión, ¿no? Y con la reducción del diámetro, ¿no? Vamos a ver este caso
que es que se le pone conectores en la línea, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Le hacemos doble clic. Es un conector que tiene un diámetro de 20 milímetros, ¿no? Su coeficiente de pérdida, el KL que vimos en la fórmula, es de 0.7, ¿no? Vamos a simular. Abrimos las válvulas. Y vamos a ver la línea de los conectores. Esta, ¿no? Acá, digamos, tenemos una caída, pues, de como 8 PSI, ¿no? A través de los conectores. Pero, ¿qué pasa si esos conectores, digamos, alguien se equivocó y en vez de poner sus conectores todos de 20 milímetros, le puso un conector, perdón, uno no, vamos a ver todos a la vez. Le pusimos los conectores más pequeños, de 10 milímetros. Perfecto, vamos a simular. Abrimos la válvula. ¿Ven qué diferencia hay y cómo ha caído la presión? La presión ahora, antes era de 8 PSI, la caída de presión. Ahora vemos que es como 115 PSI más o menos, ¿no? Por haber cambiado el diámetro. Bueno, siguiendo los ejemplos, ahora vamos a analizar la caída de presión a través de una válvula, ¿no? Acá tenemos una válvula regulable, ¿no? Se ha puesto la tubería de 25, de 1.3 metros. Esto, digamos, para el flujo no tiene mucha resistencia, ¿no? Y vamos a analizar. Acá tenemos una válvula, digamos, abierta a la mitad. Con eso se está generando la caída de presión o la pérdida de 80 PSI. Pero ¿qué pasa si empezamos a cerrar la válvula? ¿No? Vamos cerrando el diámetro interior del orificio. Pueden ver ahí, en el instrumento de medida, cómo se aumenta la presión. Y está en 500 y está en 800 PSI, ¿no? Eso es a la hora que se estrangula una válvula, ¿no? Las válvulas estranguladas consumen mucha presión, ¿no? Por lo contrario, ¿qué pasa si abrimos más la válvula? Vemos que la caída de presión se reduce, ¿no? Hasta inclusive 10 PSI, ¿no? O 15 PSI. ¿Ya? Entonces, la Automation Studio es una herramienta muy útil para poder, pues, analizar los comportamientos en los conductos, en las tuberías, y ver qué cosas son más eficientes. Ok, ahora vamos a analizar qué sucede acá, que hay varios conectorcitos. Un segundito, por favor. ¿No? Vamos a abrir esta válvula y vamos a hacer que pase el flujo por acá. ¿Ya? Hay una caída de presión de casi 20 PSI, 18 PSI, ¿no? Ven. Ok. Un segundo, por favor. Ahora vamos a pasar a ver el otro ejemplo. Un segundo, por favor, que está cargando. Parece que por la conexión de internet esto está lento.
Bueno, mientras carga, les recuerdo el caso que vamos a ver. Vamos a ver este caso, como le decía, es una barcaza. ¿Qué trabajo hace esta barcaza? Es como un volquete o una volqueta, ¿no? En el mar o en un río, ¿no? Esto es para el Canal de Panamá, hay unas dragas que están succionando el fondo para que no se arene, y toda esa tierra la ponen encima de este barco. Este barco es bien largo y tiene el casco partido, ¿no? Una vez que se llena todo de tierra, este barco se va a un botadero, se va por el río o por el mar a un sitio donde descarga toda esta tierra que ha succionado la draga, ¿no? Para descargarlo, ¿no? En una volqueta lo que hace es la tolva, con ayuda de un cilindro hidráulico, la tolva la voltea, ¿no? En un pivote. Acá no puedes un barco voltearlo como una volqueta, entonces lo que hace es el casco se abre y cae todo el material y luego se cierra. Para hacer ese trabajo se usa un sistema hidráulico donde en la popa, en la parte de atrás, está la unidad de poder hidráulica y tiene dos cilindros hidráulicos. Uno acá en la proa, en la parte de adelante, se puede ver de color amarillo, y el otro, no sé si se distingue muy bien, está acá atrás también en la popa, ¿ya? El trabajo consistió en hacer el cálculo de la tubería, bueno, cálculo, luego montaje y todo, de la tubería que une la unidad de poder con los cilindros, con los actuadores, ¿ya? En este caso, los datos que se tenía del inicio es que son 150 galones por minuto que se bombea y la distancia máxima es de 60 metros. A ver, un segundito. Al software. Ok, acá lo tenemos, es lo mismo que hemos visto. Este es un esquema de la tubería, de todo el recorrido que tiene. Es una tubería, acá hemos hecho el esquema en Automation Studio, es una tubería que tiene 8 codos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codos, y una longitud total de 60 metros. ¿Ya? Entonces, lo primero es, ¿cómo sabemos, si sabemos que son 150 galones por minuto y 60 metros de tubería con esta cantidad de codos, ¿qué diámetro? ¿Qué diámetro usamos? Entonces vamos a la herramienta de hoja de cálculo. En la herramienta de hoja de cálculo, vamos a tubería, ¿ya? Y seleccionamos los parámetros que queremos, ¿no? De entrada, es en esta columna, los inputs, los parámetros de entrada, y los parámetros de salida, que son los resultados que yo quiero, acá en la salida. Cabe resaltar que el software Automation Studio está disponible también en español, ¿no? Yo lo tengo configurado en inglés porque así me acomoda, pero este en idioma español es bien fácil cambiarlo, ¿no? Uno va acá al menú y uno va acá al menú. Ups, un segundito, por favor. No, está por acá abajo, no sé por qué no se despliega. Un segundito. Bueno, acá en el menú está el cambio del idioma. No sé por qué no aparece ahorita, creo que tengo que minimizarlo, pero no perdamos tiempo en eso. Regresemos al calculador, a la hoja de cálculos. Entonces, en este caso, yo sé que bueno, vamos a empezar de cero. Vamos a hacer una nueva hoja de cálculo. Entonces, ¿qué parámetro de entrada tengo? Yo tengo la longitud de la tubería, sí. Tengo el flujo también. ¿Qué quiero saber? El diámetro interno.
Pero, ¿cómo se selecciona el diámetro interno? Primero yo tengo que una recomendación de las velocidades máximas en las tuberías, ¿no? Entonces tengo que ver cuál es la velocidad del fluido. La velocidad del fluido. Entonces, yo sé, un segundito, por acá está. Esta es mi recomendación de velocidades en fluidos. Esta es una recomendación de una fuente y esta es otra fuente, pero digamos, para una línea de presión, que es este caso, una fuente dice, más conservadora, dice que tiene que ser entre 3 y 5 metros por segundo, y hay otra fuente que dice que debe ser hasta 7.62 o 25 pies por segundo. Vamos a hacer un cálculo para 5 metros por segundo, digamos, ¿no? Si nos vamos más abajo, nos va a salir una tubería más grande y más cara. Si nos vamos muy arriba, va a haber mucha caída de presión, ¿no? Entonces, vamos a escoger con 5 metros por segundo. Tenemos la velocidad en metros por segundo, 5. Tenemos la longitud de la tubería, dijimos que es 60 metros. Y tenemos que el caudal era 150 galones por minuto. Listo, calculado. El diámetro que debemos usar, 49 milímetros, ¿no? Entonces, vamos a ver qué materiales hay de 49 milímetros de diámetro interior. Pues, vamos a cerrar acá. Vamos a, bueno, una línea cualquiera. Perdón, vamos a hacerlo por esta manera. Vamos a herramientas. A fluidos. Y está el módulo de gestión de fluidos y tuberías. Vimos, y acá podemos ver en tuberías hidráulicas todas las tuberías que hay disponibles, ¿no? Tenemos mangueras, R1, R2, R3, etcétera. Tenemos tuberías, por ejemplo, DN6, DN25, DN40, ¿no? Entonces, si quieren algo de 50 milímetros, pues se cogerá alguna tubería de acá de acero inoxidable, etcétera, de 50 milímetros. O si no, uno puede configurar una tubería nueva. Entonces se añade una tubería y yo le digo, ¿qué quiero? Va a ser una tubería TN50. ¿De qué material? De acero inoxidable, o puede ser de caucho, una manguera, ¿no? Puede ser una tubería vieja que es acero oxidado, para poder hacer distintas comparaciones, ¿no? ¿No? Pongámosle acero inoxidable, ¿no? Y algunos parámetros acá del fabricante, ¿no? Que puede ser las presiones máximas de trabajo, mínimas, etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya tenemos la tubería. Ya tenemos el diámetro de la tubería. Entonces, ¿ahora qué queremos saber? ¿Cuánto va a caer la presión? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de entrada? Tenemos el diámetro interno, ya lo tenemos. Tenemos el diámetro interno, tenemos la longitud, tenemos el flujo. Necesitamos saber qué fluido vamos a usar. Necesitamos la viscosidad del fluido. ¿Qué me falta acá? Lo que queremos es la caída de presión, ¿no? La caída de presión. ¿Qué me falta? La caída de presión es una función del diámetro interno, lo tenemos, la longitud, la densidad me falta, la densidad del fluido. La densidad del fluido. Listo. Entonces,
Un segundito, por favor. No sé por qué se ha desplegado esto. Ahí está. Ok. Entonces, tenemos la longitud 60. Vamos a usar un ISO 68BG. Sabemos que la velocidad es 5 metros por segundo, 150 galones por minuto. Un aceite hidráulico tiene una densidad de casi 900 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a ver pues que la caída de presión es aproximadamente 35 psi, ¿no? Hoy ya teníamos algunos cálculos, por ejemplo, intermedios, que no los hemos puesto acá, pero que el número de Reynolds estamos trabajando en 3600. Acuérdense que a partir de 4000 es flujo turbulento. Y esto se está tomando que el coeficiente de caída de presión, porque debido a que estamos en flujo laminar y que es ese tipo de tubería, es 0,01773, ¿no? Esto se podría cambiar de acuerdo a si son otros materiales, ¿no? Como por acá, se podría poner de repente alguna rugosidad a la tubería, y si le cambiamos la rugosidad, vamos a ver cómo va a cambiar ese coeficiente de caída de presión, ¿no? Vamos a ver, ponerle 2, por decir. En fin, entonces, de esa manera se calcula. Vamos al software. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Pues hemos puesto las tuberías, todas las tuberías son de tamaño de 50 milímetros de diámetro interior, y la suma de las longitudes es 60 metros. Después están los conectores, como los codos. Son codos que tienen diámetro interior también 50 milímetros, y son 8 codos. Y vamos a simular. Cabe recalcar que todos estos cálculos que se están presentando son cálculos aproximados y no son los reales del proyecto. Son cálculos redondeados, no son, digamos, los cálculos exactos del proyecto. Entonces, en este circuito tenemos una bomba que está produciendo 150 galones por minuto, y está yendo a través de distintos codos por 60 metros el aceite, ¿no? Ese es un esquema bien simplificado, ¿no? Y no es el esquema completo del circuito, ¿no? Esto es para motivos, digamos, para mostrar las herramientas. ¿Qué es lo que vemos? Que acá hay 5 metros por segundo de velocidad, como lo habíamos visto en el calculador, ¿no? Y tenemos una caída de presión de 83.8 psi, ¿no? Bueno, salvo con la diferencia de esto, ¿no? Como 80 psi, ¿no? Estas herramientas dinámicas son bien útiles. Se puede medir presión, o si quieres puedes medir densidad, temperatura, viscosidad, ¿no? Se puede cambiar de unidades de medida también, si quieres lo podemos usar en bar, ¿no? Y se puede añadir cualquier otra herramienta de medición, ¿no? Inclusive podemos ver esos 80 PSI, vamos a ver un segundito, vamos a regresar la PSI. Esos 80 PSI, ¿cuántos kilowatts son, no? Finalmente, para ver cuánto energía se está perdiendo. Un segundito. Hay que medir. Ops, perdón. Vamos a tener la simulación un segundito. Perdón, un segundito. Si no se acuerdan cómo funciona alguna herramienta, siempre tiene una ventanita que se despliega explicando cómo funciona.
Entonces vamos a hacerle clic a la línea, primero en esto y después en otra. Acá. Ok, vamos a simular entonces. Un segundito que está cargando. Ok, ¿qué vamos a ver? Potencia en HPs. ¿No? Podríamos ver también la consumo de energía, caída de presión, etcétera, ¿no? Vamos a ver caída de presión. Puede ser HPs, puede ser kilowatts, etcétera. Vamos a hacerlo en HPs. ¿Ok? ¿Cuánta caída de presión representa esos 80 PSI? Significa 7.3 HP, ¿no? De caída de presión en la tubería, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería presentar, ¿no? Les he presentado un ejemplo didáctico de un gemelo virtual, de un módulo físico, y luego un caso real de un proyecto. Vamos a ver algunos resúmenes y conclusiones. Hemos visto en estas simulaciones con ayuda del Automation Studio que hay mayor caída de presión en los conductos cuando son más largos, cuando tienen menor diámetro, cuando el diámetro interior es más rugoso, cuando el aceite es más viscoso. No vimos el tema del aceite, se lo menciono rapidito. Van a fluidos, gestión de fluidos. Y acá se puede, el Automation Studio tiene un montón de tipos de aceites. Un segundito, por favor. Acá podemos ver. Hay una lista grande, así como había una lista grande de conductos ya precargados, acá hay una lista grande de aceites comerciales, ¿no? Están los aceites móviles, por ejemplo, los DTE, están los Shell Telus y varios otros. Y distintas viscosidades, por ejemplo, acá tenemos de viscosidad 22 Centistoke, 32, 46, 68, 100, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, uno de 68, ahí en la ventanita se despliega todos los detalles, ¿no? O lo seleccionamos también y se puede cambiar de tipo de aceite. Inclusive uno puede configurar algún aceite que no hay en la lista. ¿Ok? Disculpen, vamos ahí. Entonces, también cuando el aceite es más viscoso va a haber más caída de presión. Si a la tubería le añadimos conectores, válvulas, también hay más caída de presión, ¿no? Por lo tanto, más pérdida de energía. ¿Qué herramientas hemos usado en Automation Studio? Hemos usado la hoja de cálculos, muy útil, muy práctica. Vieron qué rápido y qué fácil y sin errores se puede hacer los cálculos, ¿no? Vimos el módulo de fluidos y conductos, ¿no? Porque el Automation Studio no son solo líneas, sino todo se configura. Se le hace doble clic y se puede seleccionar distintos conductos, tuberías, mangueras que ya están precargadas en el software, o también distintos tipos de aceites de distintas viscosidades, inclusive también se puede poner agua, gasolina y otros fluidos. Hemos visto también el uso de los instrumentos dinámicos de medición. En la vida real poner instrumentos es poco práctico, es muy costoso y es difícil conectarlos, ¿no? En una herramienta de diseño y simulación como el Automation Studio es inmediato, es facilísimo instalar instrumentos en todos lados para ir haciendo mediciones. El Automation Studio, ¿qué nos permite hacer? Nos permite hacer cálculos rápidos y sin errores, nos permite cambiar unidades de medida fácil y sin perder tiempo, el sistema internacional contra el sistema imperial americano, británico, nos permite simular distintas condiciones de operación, ¿no? Cosas que de repente es muy difícil, inclusive en un laboratorio, ¿no? Porque acá no cuesta, ¿no? Se hace sin tener que comprar los materiales y montarlos, ¿no? En ese módulo, por ejemplo, didáctico, físico, no podrían simular una tubería de 80 metros.
sí lo podríamos, como vimos acá, sí lo hemos podido hacer en el software, ¿no? Poner instrumentos de medida sin limitaciones, ya hablamos de eso, y finalmente se puede registrar, documentar y mostrar los diseños y cálculos realizados. El software permite exportar los diseños como PDF o como foto, y también se puede grabar las simulaciones. Bueno, les agradezco la participación. Ahora vamos a pasar a ver si tienen algunas preguntas.